El tema de la serie de vídeos que comenzamos aquí será la integral, también llamada antiderivada. Para comenzar, hoy nos aproximaremos a este concepto numéricamente, no analíticamente, simplemente para entender la naturaleza infinitesimal de esta operación y cómo aplica el concepto de límite en la solución de este problema. Luego, en el próximo vídeo, plantearemos una definición analítica de la integral definida, llamada suma de Riemann, en términos del límite al infinito de una sumatoria. Para comprender el concepto de integral, y poder visualizar cómo y por qué se aplica en el mundo real, veamos el siguiente problema. Se quiere calcular el valor promedio de una función entre un par de valores, por ejemplo, ¿cuál es el valor promedio de la función f de x igual x al cuadrado, entre 1 y 2? Recordemos que si queremos calcular el valor promedio, a partir de un conjunto finito de valores, supongamos que tenemos estos 5 valores, 10, 5, 7, 12, 19, pues sencillamente los sumamos, y luego dividimos el resultado entre el total de datos, o sea entre 5. El resultado, x barra, es igual a 10.6. Pero, ¿qué hacemos si nuestro conjunto de valores no es finito sino infinito, como en este problema, teniendo en cuenta que la función es de variable real, lo que significa que hay infinitos valores entre 1 y 2? Por ejemplo, para comenzar podemos dividir el intervalo en 10 partes. Ahora, si escogemos dos valores entre estos, digamos x igual a 1.1 y x igual a 1.2, podemos encontrar infinitos valores racionales entre estos dos puntos, comenzando por el punto medio que es 1.15, y luego el punto medio entre 1.1 y 1.15 es 1.125, y a su vez el punto medio entre 1.1 y 1.125 es 1.1125, etc. O sea que solo a partir de este sencillo algoritmo podemos obtener infinitos valores racionales entre 1.1 y 1.2. Sin mencionar que hay infinitos valores irracionales entre 1 y 2, por ejemplo raíz cuadrada de 2, raíz cúbica de 2, raíz cuarta de 2, etc. Por otra parte, vale la pena entender que, en términos gráficos, este problema equivale a encontrar la altura de un rectángulo, con la misma base que el ancho del intervalo 1 a 2, o sea una unidad, y con una altura tal que el área de este rectángulo sea igual al área bajo la función en el mismo intervalo. Así, la altura de este rectángulo será el valor promedio de la función sobre el intervalo, es decir x barra. Entonces, volviendo a nuestro problema original para hallar el valor promedio de la función, la solución se encuentra pensando como lo hacía Newton, el inventor del cálculo infinitesimal. Comencemos, no por resolver el problema, sino por buscar una aproximación a la solución, y luego miramos cómo mejorar esa aproximación. Nuestro primer intento consistirá en tomar un conjunto finito de valores equidistantes en el intervalo. Por ejemplo, si queremos escoger 5 valores, podemos dividir nuestro intervalo en 5 partes iguales, llamemos n a esta cantidad de divisiones. Como el ancho de nuestro intervalo es de una unidad, porque va desde 1 hasta 2, si lo dividimos en 5 partes iguales tendremos que el ancho de cada parte, llamemos delta x a este parámetro, será un quinto, o 0.2 en formato decimal, por lo cual si comenzamos en 1.2, x sub 1 es 1.2, x sub 2 es 1.4, x sub 3 es 1.6, x sub 4 es 1.8, y x sub 5 igual a 2. Fíjense que también podríamos comenzar en 1, es decir x sub 0 igual a 1, x sub 1 igual a 1.2, y así hasta x sub 4 igual a 1.8. Cuando usamos este conjunto desde x sub 0 a x sub 4, o en forma general desde x sub 0 hasta x sub n-1, se llama suma izquierda, y usando el otro conjunto, desde x sub 1 hasta x sub 5, o en forma general desde x sub 1 hasta x sub n, se llama suma derecha. Nosotros usaremos en este ejemplo la suma derecha. Ahora muestreamos nuestra función en cada uno de estos valores, y de ahí salen los 5 datos que obtenemos para realizar nuestra aproximación del valor promedio de esta función en ese intervalo. F evaluado en 1.2, es decir 1.2 al cuadrado, es 1.44. F evaluado en 1.4 es 1.96, F evaluado en 1.6 igual a 2.56, F evaluado en 1.8 es 3.24, y F evaluado en 2 igual a 4. De esta manera nuestro promedio quedará así, y este es el resultado, para 5 valores el promedio es 2.64. De la misma manera, si dividimos nuestro intervalo en 10 partes, n igual a 10,
delta x es 2 menos 1, dividido entre 10, o sea 0.1, por lo tanto nuestros 10 valores serán x sub 1 igual a 1.1, x sub 2 igual a 1.2, hasta x sub 10 igual a 2. Entonces, f evaluado en 1.1 igual a 1.21, f evaluado en 1.2 igual a 1.44, f evaluado en 1.3 igual a 1.69, hasta f evaluado en 2 que es 4. De aquí que nuestro promedio para 10 intervalos es 2.485. Fíjense que lo que estamos haciendo es aumentar el valor de n, pues como hay infinitos valores entre 1 y 2, en la medida que n sea mayor nos estamos aproximando al valor exacto del promedio de la función en el intervalo. Si continuamos con este proceso, aumentando cada vez más nuestra cantidad de datos, es decir, aumentando el valor de n, obtenemos la siguiente tabla, donde hemos asumido valores cada vez más grandes para n, como 50, 100, 1000, 10.000 y finalmente 100.000. Ahora sí, analicemos estos resultados. Primero, es bueno que sepan que, detrás de cámaras, estas largas sumatorias no se han hecho a mano, sino usando un pequeño programa o pieza de código, el cual pueden ver a continuación. En segundo lugar, vamos a puntualizar lo siguiente. Para generalizar, llamaremos a al límite izquierdo del intervalo y b al derecho. Teniendo en cuenta que n es el número de partes iguales en las cuales dividimos el intervalo, entonces delta x estará dado por la fórmula b menos a dividido entre n, donde delta x es el ancho de cada intervalo. A esta fórmula la llamaremos f1, para hacer referencia a ella porque la necesitaremos más adelante. A continuación vamos al propio análisis. El primer concepto clave es que a medida que n aumenta, o en términos matemáticos, a medida que n tiende a infinito, el valor promedio se acerca cada vez más a un valor muy preciso. Aquí vamos a proponer un ejercicio sencillo. ¿Qué tal si ustedes intentan hallar este valor a partir de los resultados de la tabla anterior, para lo cual vamos a dar 5 segundos, o si quieren pueden pausar el vídeo? Tengan en cuenta que el resultado es un número racional, es decir, un fraccionario. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ese valor es 2.33333. O sea, 2.3 periódico, el cual en formato racional equivale a 7 tercios. Haciendo el mismo análisis pero con la suma izquierda, obtenemos la siguiente tabla. El código usado para este caso es el siguiente. Como pueden ver, al final el resultado es el mismo, es decir, a medida que n tiende a infinito el valor promedio tiende a 2.333, o sea 2.3 periódico, o sea 7 tercios. La única diferencia entre las dos aproximaciones, derecha e izquierda, es que por la derecha nos aproximamos a través de valores superiores a 2.3 periódico, en cambio por la izquierda lo hacemos a través de valores menores. En conclusión, el valor promedio de la función f de x igual x al cuadrado, entre 1 y 2, es 7 tercios. Resuelta la pregunta inicial acerca del valor promedio de la función, vamos a analizar otro aspecto interesante de este problema. Ahora queremos demostrar que, en este caso particular, el área bajo la función x al cuadrado, entre 1 y 2, también es igual a 7 tercios, o sea el mismo valor promedio. ¿Por qué? ¿Qué relación guarda el valor promedio de una función en un intervalo con el área bajo la curva de la función en ese mismo intervalo? Veamos. Comencemos por retomar la fórmula general del valor promedio, x barra, en términos del límite de la sumatoria. Llamaremos a esta ecuación f0. Ahora, vamos a usar la fórmula f1, a la cual hicimos referencia hace un rato. Si despejamos n de aquí, podemos reemplazar esto en f0, con lo cual obtenemos esto. Resolvamos ahora la división de fraccionarios, para lo cual subimos esta fracción del denominador a multiplicar pero invirtiéndola. Y ahora resolvemos la multiplicación de fracciones, de donde obtenemos esta ecuación. Nos interesa específicamente esta expresión del numerador. Para entender el siguiente paso,
nos ayudará mucho desarrollar la sumatoria término a término, y así obtenemos esta expresión. En este punto, ya podemos interpretar geométricamente cada uno de los términos de esta suma. El primer término, f evaluado en x1 multiplicado por delta x, se puede entender como el área de este primer rectángulo, pues su altura es f evaluado en x1, y su base es delta x, o sea base multiplicado por altura, que es la fórmula para el área de un rectángulo. De la misma manera, el segundo término es el área del segundo rectángulo, y así sucesivamente hasta el último término, correspondiente al área del último rectángulo ubicado a la derecha. Y aunque es evidente que la suma de todos estos términos, o sea de todas estas áreas, no es igual al área bajo la curva de la función en el intervalo, si se parecen, por lo tanto lo vamos a considerar una primera aproximación. Además, podemos ver que la sumatoria es mayor al área bajo la curva, debido a estas esquinas en color violeta, y esto significa que toda el área violeta corresponde al error de esta aproximación para n igual a 5, en otras palabras, esa área se puede calcular restando el resultado para n igual a 5, que es 2.64, menos el valor exacto del área, 7 tercios, y así calculamos el error de esta aproximación, lo cual nos da 23/75. Además, a partir del gráfico podemos entender por qué se llama sumas derechas a este método, pues la altura de cada rectángulo es la medida de su lado derecho. Si hacemos lo mismo para n igual a 10, y comparamos estas dos aproximaciones, podemos ver que con la segunda aproximación el error obtenido es menor, es decir, el área total violeta es menor con respecto al primer caso donde n igual a 5. Luego, así luciría el error para n igual a 50, y es evidente a simple vista que aquí el error es menor con respecto a las dos aproximaciones anteriores. Así lucirá la aproximación para n igual a 5, usando sumas izquierdas. Como se pueden dar cuenta, en este caso la altura de cada rectángulo es la medida del lado izquierdo, de ahí el nombre, y esto también explica por qué al usar sumas izquierdas con esta función creciente en este intervalo, las aproximaciones siempre serán menores que 7 tercios, pues ahora el error es esa área de color naranja, es decir, área que le falta a la aproximación para ser igual al área bajo la función. La gran conclusión es que a medida que aumentamos n este error se hace cada vez más pequeño, y por lo tanto nuestra aproximación en términos de la sumatoria se acerca cada vez más al valor del área bajo la función. Entonces, si retomamos la fórmula de la cual salió este análisis, esta sumatoria es este término del numerador, que de acuerdo a lo que acabamos de concluir, lo podemos reemplazar por el área bajo la función. Y obtenemos así la relación que buscábamos entre el área y el valor promedio. En palabras, esto significa que si conocemos el área bajo una función en un intervalo, simplemente dividimos esa área entre el ancho del intervalo, b menos a, para encontrar el valor promedio. Y lo contrario también es cierto, si conocemos el valor promedio en un intervalo, lo multiplicamos por el ancho del intervalo para encontrar el área bajo la función en el mismo intervalo. Y esto explica por qué en este caso particular los dos resultados, el valor promedio y el área, son iguales en el mismo intervalo de 1 a 2, simplemente porque el ancho del intervalo es 1. ¿Qué pasa si el ancho del intervalo es 2 en vez de 1? A. El valor promedio será el doble del área. B. El valor promedio será el cuádruple del área. C. El valor promedio será la mitad del área. D. El valor promedio será la cuarta parte del área. E. El valor promedio y el área seguirán siendo iguales. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es C, porque el valor promedio se halla dividiendo el área entre el ancho del intervalo. Finalmente, vamos a revisar lo aprendido en este video. Primero, hemos encontrado cómo, y por qué aplica el concepto de límite para hallar el valor promedio de una función de variable real en un intervalo, y planteamos una interpretación geométrica de este valor promedio. Todo este análisis se hizo de manera numérica. Segundo, planteamos la definición de suma de Riemann como el límite al infinito de una sumatoria, y demostramos que esta sumatoria se puede interpretar, en términos geométricos, como el área bajo una función en un intervalo. Además, gracias a esta definición pudimos entender la naturaleza infinitesimal de la integral, lo que significa que según el cálculo infinitesimal,
el área bajo una función de variable real en un intervalo se halla al dividir esta área en infinitos rectángulos infinitesimalmente angostos, donde el ancho de cada rectángulo, delta x, es infinitesimalmente pequeño. Tercero. Gracias a la suma de Riemann, encontramos la relación entre el valor promedio de una función y el área bajo la función en el mismo intervalo. Cuarto. Vimos que la suma de Riemann se puede plantear de dos maneras, en forma de suma izquierda y en forma de suma derecha. Sin embargo, demostramos numéricamente que ambos resultados convergen al mismo valor cuando n tiende a infinito. Para finalizar este video, plantearemos este problema: hallar el valor promedio y el área de la función f de x igual a raíz cuadrada de x en el intervalo 1 a 4. Tengan en cuenta que el resultado es un número racional. En el próximo video mostraremos la solución de este problema, y además desarrollaremos la suma de Riemann, pero no de manera numérica como hicimos aquí, sino de manera analítica, es decir, en términos de sumatorias y límites al infinito de funciones racionales. Gracias por su atención.